Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Esto lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo sabiduría, entendimiento, para que al meditar esta palabra ustedes y yo podamos reconocer a Jesucristo como Rey. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Ojalá que las personas que queden electas puedan tomar a Jesucristo como ejemplo de gobierno. Cristo dijo: yo soy rey. A Pilato casi que le da risa. Pilatos casi que se burla de Cristo, porque Jesucristo no andaba con escoltas. Jesucristo no andaba con guardias. Jesucristo no andaba con personas armadas. Jesucristo ejerció su reinado en medio del amor. La gente tenía hambre, les dio de comer. Habían enfermos y fue y los asistió. Habían muertos, allá fue a resucitarlos. Jesucristo fue amigo de todos. No por casualidad, hoy las lecturas hablan de Jesucristo Rey. Hoy la palabra de Dios que la iglesia nos presenta, y no es que el Padre la tomó, la agarró para predicar y decir lo que le parece. No, Señor. Hoy la palabra de Dios quiere iluminar en primer lugar a los que van saliendo de las gobernaciones, de las alcaldías en Venezuela y en el mundo entero, cómo llevaron su forma de reinado, de gobierno, de qué manera, cómo se comportaron, qué hicieron por el pueblo, por la comunidad, por las personas. Los humillaron, los manipularon, los sometieron,
fueron déspotas, fueron groseros, fueron altaneros. ¿De qué manera llevaron su reinado? ¿De qué manera llevaron su gobierno? Y de eso le va a entregar cuentas a Dios, no creas. Y hoy la palabra de Dios también muestra a los que van a ser electos en Venezuela y a los que ya son gobernantes en el mundo entero, que deben aprender de Cristo, humilde, sencillo, una persona cercana a todas. Fíjense, Jesucristo vino a la tierra, era una persona que conocían, era una persona que se dejaba ver, era una persona que no mentía, era una persona que decía la verdad, era una persona honesta, una persona trabajadora, que llevaba la palabra de Dios y era rey. Hoy día los que están puestos, los que se van a elegir, deben seguir el mismo ejemplo de Cristo. No humillar al pueblo, no amedrentar al pueblo, no ser déspotas, no ser groseros, no ser altaneros, no ser personas con doble faceta, no ser personas orgullosas, no ser personas que se quieran enriquecer. Cristo llegó a ejercer el reinado en la pobreza. Y cuando Jesucristo murió, murió pobre. A opuesto de los gobernantes que llegan pobres al gobierno y se van podridos en dinero, ricos. Eso no está bien. Deben aprender los gobiernos en Venezuela, hoy de manera especial, que van a ser elegidos gobernantes por el pueblo, que deben llevar el gobierno en medio del amor. Y yo creo que no estoy ofendiendo a nadie. Por eso, un llamado de manera especial a todos los venezolanos que están escuchando este evangelio, porque de diferentes partes lo están escuchando. De manera especial, que miren bien a quién colocan, a quién eligen o por quién votan. A personas que van a humillarle, a maltratarle, o a personas que están dispuestos a trabajar realmente por el pueblo, por la comunidad. Son los pueblos los que colocan los gobiernos. Y hoy no puedo dejar de decir unas palabras, hoy día de Cristo Rey, a los gobernantes de manera especial, que deben ser humildes como Cristo, que deben seguir el ejemplo de Cristo. Y entonces la palabra de Dios nos presenta hoy a dos personajes, a Jesucristo, y nos presenta a un soldado, a una persona acostumbrada a la guerra, a la pelea, que es Pilato. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 33. Pilato era la persona encargada de dirigir un gobierno de Herodes y de dirigir el gobierno total del emperador. El rey Herodes era una especie de gobernador y el emperador era el que mandaba. Y Pilatos, cuando había desórdenes, cuando habían problemas, cuando habían dificultades, tenía un batallón disponible para someter a los judíos, para humillar, para doblegar a los judíos. Entonces, si había una revuelta, si había un problema de ley, la gente tenía que llevar a Pilatos el caso. Entonces se presenta a Jesucristo. Jesucristo lleva la palabra, haciendo el bien, predicando, evangelizando, sanando enfermos, ayudando a la gente. Y los judíos se pusieron bravos. No les gustó cómo Jesús era tan cercano a la gente, cómo Jesús llevaba la palabra. Le tenían envidia. Claro, Jesús hacía milagros. Los judíos no podían hacer milagros. Los fariseos, los saduceos no podían hacer milagros. Jesucristo multiplicó los panes. Aquellas personas no podían hacer eso. Jesucristo hacía obras buenas. Y como los fariseos, los saduceos, todas estas personas, los escribas de la ley, los maestros de la ley, no podían hacerlo, agarraron, detuvieron a Jesús y lo llevaron ante Pilato. Pilato representa los reyes de la tierra. Jesucristo representa al Rey del cielo. Y se enfrenta y se ponen a hablar. Y en la conversación, Pilato le dice a Jesús: ¿usted es rey?
Jesús le da una respuesta y ahorita lo vamos a ver en este evangelio tan bonito que nos presenta la palabra de Dios hoy. Jesús dice en San Juan capítulo 18 versículo 33, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o porque te lo han dicho otros? La pregunta que usted me hace es porque usted realmente quiere conocer mi reino o porque otras personas por envidia se lo vinieron a decir. En español, Pilato quería interrogar a Jesús para saber con exactitud si se había proclamado rey y así poderle condenar, porque no se podía tener otro rey que el César y al gobernador que el César pusiera, que en este caso era Herodes, el rey Herodes. Si había alguna persona que se autoproclamara rey, enseguida debía morir. Y como los judíos escucharon que Jesucristo hablaba del reino de los cielos, y que Jesucristo hablaba de que era el rey, lo llevaron ante Pilato para que lo castigara y así muriera. Ese era el motivo, por envidia lo llevaron. Jesucristo habló del reino de los cielos y se presentó como rey. No para quitarle el puesto al emperador, no para quitarle el puesto al César, no para quitarle el puesto al rey Herodes, sino para enseñarnos que había un reino al que debíamos ir. Cuando Jesús responde, sí, soy rey, entonces Pilato constata de que Jesús era un revueltoso, de que Jesús se estaba proclamando rey, y la paga por haberse proclamado rey sin serlo era la muerte. Era la muerte. Y por eso después de entablar la conversación, Pilato se lava las manos y dice, yo soy inocente de la sangre de este hombre, júguelo según sus leyes, porque él se había proclamado rey. Él había dicho que era rey, pero no un reino de la tierra. Había proclamado el reino de Dios. Y Pilatos, que representa el poder militar, que representa la soberanía de los gobiernos, las armas, la fuerza que ejerce el gobierno para doblegar a los pueblos, para que se cumplan las normas, entonces Pilatos logró la muerte de Jesucristo. Y los escribas, fariseos, saduceos se quedaron conformes porque no lo querían como rey. De eso habla la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña este evangelio a nosotros? ¿Cuál es la enseñanza en este día de la palabra de Dios? San Juan, capítulo 18, versículo 33. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Miren la pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué significa? Que si Jesucristo era el que iba a liderar a los judíos tenían un rey, y el rey que les habían impuesto del César se llamaba Herodes. Cuando Pilato le hace la pregunta a Jesús de que si es rey, Jesús tiene la opción de responder sí o no. Le está aplicando un juicio. Si Jesús responde, no soy rey, podía quedar en libertad. Porque la causa de la condena, Pilato la mandó a colocar, ¿se acuerdan? Arriba de la cabeza de Cristo. Y colocó unas letras que decían, INRI, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Cuando una persona moría en una cruz, cuando a una persona le quitaban la vida, obligatoriamente debían colocar la causa de la condenación. Y a Cristo lo condenaron, lo mataron y colocaron en un letrero arriba de su cabeza la palabra INRI, que significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos. En español, este muere porque se proclama rey de los judíos. Por eso Pilato le hace esta pregunta. ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús podía responder sí o no. Si decía que no, tenía la opción de quedar en libertad. Si decía que sí,
Entonces Pilato tenía que juzgarlo y condenarlo, porque la ley decía que no podría una persona levantarse y autonombrarse rey. Escuchen, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Miren la respuesta de Jesús. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Jesús era muy inteligente. Jesús de inmediato no respondió sí. Jesús quería también interrogar a Pilatos con otra pregunta. Los maestros, en el tiempo de Cristo, a Jesús le decían maestro, ayudaban a las personas a pensar. Jesús pudo haber dicho sí y ya, o pudo haber dicho no y ya. Fíjense que Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. ¿Eso te lo dijeron otros o lo preguntas por tu cuenta? Las palabras de Jesucristo están llenas de sabiduría. Jesús quería ayudar a Pilatos a pensar y a reflexionar antes de haberle quitado la vida. Por eso le dice, no le dice sí o no, le dice, ¿lo preguntas por tu cuenta? O sea, ¿realmente usted quiere saber si soy rey? ¿En verdad le nace a usted? ¿Tiene la interrogante? ¿Tu corazón te pregunta que si soy rey para aceptarme? ¿O lo preguntas porque otros te lo han dicho y quieres aplicarme un juicio? ¿Lo preguntas porque quieres mandarme a morir? Jesús le hace la pregunta a Pilato. ¿Lo preguntas por tu cuenta porque quieres convertirte? ¿O lo preguntas porque otros te lo dijeron y quieren matarme? Oigan, escuchen la respuesta. Pilato le respondió, ¿acaso yo soy judío? ¿Eres el rey de los judíos? ¿Lo preguntas por tu cuenta? Te lo han dicho eso. Pilato le dice, ¿acaso yo soy judío? Eso significa que ni porque Jesús fuera el rey de los judíos, Pilato le iba a hacer caso. Eso significa que Pilato solamente tenía al César para obedecer. Eso significa que Pilato no le iba a hacer caso a Jesucristo. Que a Pilato no le importaba si fuera rey o no. Él solamente estaba para hacer cumplir las leyes militares que decían que otro rey debía morir. Lo preguntas por tu cuenta o otros te lo han dicho. ¿Acaso yo soy judío? Oigan lo que viene. Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es tu delito? No tenía cosas malas. No te agarraron robando. No te agarraron matando. No te agarraron estafando. No te agarraron en malos caminos, Jesús. A ti te está acusando el pueblo de que tú te dices ser el rey de los judíos. El pueblo está acusándote de que tú te estás levantando como rey. Y según la norma, tú debes morir por haberse proclamado rey. Pero Pilato quería saber de los labios de Jesús una respuesta. Pilato quería, antes de darle un veredicto, una respuesta de Jesús. Y entonces Pilato quiere interrogar a Jesús para ver si realmente es rey o no. Y entonces le dice, tu pueblo, los sumos sacerdotes, te trajeron a mí. ¿Por qué? Porque tú dijiste que eras rey. Y ahí viene la respuesta de Jesús. Miren, escuchen con atención que eso es lo que responde el Señor. Jesús contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Y esa fue la causa de condena de Jesucristo, haberse proclamado rey.
habiendo un rey que se llamaba Herodes, habiendo un emperador que era el César y dirigía a todos. Por tanto, cuando Jesús dijo, soy rey, entonces el veredicto era inminente y venía la muerte. Pilato, aplicando el poder que tenía militar y ejerciendo el poder de otras personas que habían hecho las leyes y decían que debía morir aquel que se proclamara rey, entonces Pilato dio el dictamen lavarse las manos y matar a Jesucristo, porque se proclamó rey. La palabra de Dios hoy nos enseña a todos nosotros, en primer lugar, que la verdad siempre hay que mantenerla. Jesucristo, para salvar su vida, pudo haber dicho, no soy rey, yo no soy rey. Y con eso Pilato fuera dicho, este hombre no tiene delito, lo dejan en libertad. Si Jesucristo hubiera dicho, no soy rey, fuera salvado su vida, pero habría caído en la mentira. Un rey, un gobernante, una persona que esté al frente de las demás personas ejerciendo un reinado, gobierno, siempre debe hablar con la verdad. Escuchen bien, y gente de Santa Rosa, hermanitos que están esperando para elegir un gobernante. Los gobernantes hoy día en Venezuela se caracterizan por ser una cuerda de mentirosos. Jesús no mintió, ni aunque le fuera costado la vida. Jesucristo dijo, sí soy rey, y punto. Máteme siquiera, pero yo soy rey. Jesucristo luchó por la verdad. Hoy día vemos a lo largo y ancho de todo el municipio gobernantes que fueron a ofrecer promesas, a decir, cuando yo sea gobernante voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ayudar. Ya veremos cómo van a mentir o cómo van a quedar al descubierto sus mentiras de todas las promesas que hicieron. Segundo, el gobernante, el rey, piensa en las cosas del cielo. Mi reino no es de este mundo. Hoy día vemos a lo largo y ancho gobernantes que ni a misa van, que ni se confiesan, que ni se casan, que ni comulgan, peor aún, otros que son protestantes y quieren ser gobernantes. Las cosas de Dios le causan molestia. Las cosas de Dios le causan apatía. El reino de los cielos, la vida futura, no les importa. Les importan las cosas de la tierra. Un rey no es de esa manera. Un rey busca las cosas de Dios. Busca al Señor de corazón. Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. Escudriña las escrituras. Hace su oración. Va a la Eucaristía. Hoy día los gobernantes no van. Solamente van porque los invitan o hay un acto o hay una celebración especial. Ahí están. Un rey verdadero busca a Dios con sincero corazón. Mi reino no es de este mundo. Tercero, el gobernante sabe escuchar, sabe dialogar, tiene contacto con el otro. No solamente cuando está ejerciendo o buscando un gobierno, un reinado, sino toda la vida. Hoy día vemos a los políticos acercarse al pueblo solamente en tiempo de campaña, pero luego se desaparecen y ya no se acercan más. Eso no es un gobernante, eso no es un rey. Una persona que ejerce un reinado como Cristo es cercano. Jesucristo no vieron a Jesucristo lejos del pueblo nunca, siempre lo vieron cerca, y cuando se iba a orar, allá llegaba la gente y allá los atendió. Tercero, un gobernante, un rey, no anda armado. Un rey, un gobernante, no es necesario que ande con miles de armas, escoltado hasta los dientes. No, señor.
Cuando fueron a agarrar a Jesucristo, tenía a 12 apóstoles. Uno de los apóstoles se llamaba Pedro. Y cuando vieron que agarraron a Jesús, sacó una espada, ¿se acuerdan? Y le cortó la oreja al siervo, al que lo había agarrado, un sirviente por allá, el sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Vemos muchos gobernantes armados, custodiados, que antes de ser gobernantes nadie los cuidaba y ahora andan bien protegidos, para que no les quiten la vida, para amedrentar, para asustar. El reinado de Jesucristo enseña a los gobernantes, dice Jesús, mi reino no es este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, tuviera mis soldados y no permitiría que cayera en sus manos, en manos de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Un gobernante confía en Dios más que en las armas. Un rey confía en Dios más que en las armas. Y así podríamos decir muchos ejemplos del reinado de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿Cristo es tu rey? ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es el rey en tu vida? Los venezolanos hoy estamos pasando por unas elecciones donde vamos a elegir a nuestros gobernantes. No para que nos tiranicen, no para que nos humillen, no para que nos sigan en la dictadura que vamos, no para que dobleguen, no para que vengan a mentirnos, no para que vengan a meter gato por liebre, no para que vengan a decir falsedades y no les dé vergüenza. No, Señor. Si estamos eligiendo a los reyes, a los gobernantes, es para que se acuerden de las cosas de Dios en primer lugar, para que sigan un ejemplo de Cristo, que se hizo servidor de todos, que compartió con todos, que fue humilde y sobre todo que nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Todo lo que tenía lo dio por la causa del evangelio, por las cosas de Dios. Gobernantes, sé que están escuchando. Ustedes van a ser elegidos no para que se llenen de dinero, no para que busquen la forma de robar con gasolina, con petróleo, con los recursos del pueblo, con oro, con minerales. No. A ustedes lo vamos a colocar a gobernar por medio del voto para que sean personas humildes y ayuden a construir el reino de Dios aquí en la tierra y ayuden a las personas a acercarse a Dios. Por eso les invito a todos, queridos hermanos, en este día a elevar una oración por Venezuela. Y mi homilía va dirigida de manera especial para el pueblo de Santa Rosa. Salgamos todos a votar. Vamos todos a votar. Que no se queden en la casa, que no se queden guardados. Es un derecho de todos, es un deber de todos, que tenemos que ir a votar, a elegir a los gobernantes. Nunca olvidando quiénes se han sido, nunca olvidando cómo se han comportado, nunca olvidando y siempre trayendo al recuerdo todas las cosas buenas, todas las cosas malas que han hecho los reyes o los gobernantes. Jesucristo no se portó mal con el pueblo y por eso el pueblo lo amaba. Los que no querían a Jesucristo eran los judíos, eran los sumos sacerdotes, eran los fariseos y le dieron muerte por envidia. El pueblo judío en su mayoría amaban a Jesús. Los jefes de los judíos lo odiaban. Que el pueblo pueda decir hoy: me siento identificado con este gobernante,
porque es una persona que no me va a colocar una dictadura, que no me va a sobrevender la gasolina, que no me va a humillar, que no me va a correr, que no me va a maltratar, que no me va a obligar a ir a un lugar y me quiten la cédula o me quiten cualquier cosa, que no me va a destruir mi fe, que tiene la misma creencia, que tiene una fe firme. Que el pueblo pueda hoy en Venezuela, de manera especial, gente de Santa Rosa, como sacerdote del Dios Altísimo, los invito a todos a ir a votar, siempre teniendo en la memoria lo que han hecho los gobernantes y poder elegir la mejor opción y así poder tener buenos gobernantes, por los cuales hoy les pido a todos a que elevemos una oración para que la persona que quede electa, nos guste o no, podamos nosotros ver en él un ejemplo cristiano, un ejemplo del gobierno de Cristo, del reinado de Cristo, que lo ejerció sin tiranía, sin necesidad de dictadura, sin necesidad de humillación o cualquier clase de doblegación. Hermanitos, les invito a todos a orar en este día por Venezuela. A nivel nacional hay elecciones. Tengo que decir estas palabras para que el pueblo abra la mente, para que el pueblo abra los ojos, para que el pueblo pueda salir a votar. Sé que hay muchas personas que no les gusta, sé que hay muchas personas que se enojan, pero yo tengo que predicarles y decirles, hoy día de Cristo Rey, no por casualidad hay elecciones en Venezuela. Dios lo permitió. Y hoy día de Cristo Rey tenemos que ver cuál gobernante se acerca más a Cristo en humildad, en sencillez. ¿Cuál gobernante se acerca más a Cristo sin escoltas, sin armas? ¿Cuál gobernante se acerca más a Cristo cercano al pueblo, amigo? ¿Cuál gobernante se acerca más a Cristo sin necesidad de ser tirano, grosero, altanero, sin necesidad de ser un déspota? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No falten. Los esperamos.